Punto de encuentro. Ya son las 9:40 de la mañana y recibimos en Punto de Encuentro al virólogo Álvaro Fajardo, que es integrante del Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias y también, por supuesto, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto saludarte. Buenos días. Álvaro, estamos observando lo que ocurre en Uruguay con este pico de la segunda ola de coronavirus. Ayer otro récord de casos activos, 49.000, ya casi 50.000 personas cursando la enfermedad. Y ayer también un récord nuevo de casos diarios, de casos nuevos, ¿no? Justo récord de ambas cosas en una jornada. Esto obviamente ya no debería sorprendernos porque crece día a día. Pero la gran pregunta que tenemos, mirando también lo que ocurre en otros países, es ¿cuándo puede comenzar ese bajón brusco de casos? Algo que ya empezó a vivir Sudáfrica y que empieza lentamente a percibir Estados Unidos en algunos estados. Lo tuiteaba Alejandro Figueiredo desde Miami, ¿no? Que empezó a bajar la cantidad de casos en la Florida. Bueno, ¿ustedes estiman que esto puede suceder acá, no sé, en el correr de enero, que empiecen a bajar abruptamente los casos? Bueno, la verdad que no te sé decir cuándo. Sería esperable por lo que es la alta transmisibilidad que tiene este virus, que se está contagiando muchísima gente en muy poco tiempo, que incluso otro de las variables que creo que ayer fue récord también fue la tasa de positividad, Sí, que estaba también. en el entorno del 30%, quiere decir que estamos subdiagnosticando los casos, estamos con dificultades de diagnosticar todos los casos que están habiendo, y eso hace pensar de que tarde o temprano se va de alguna manera a saturar la población susceptible de infección y va a empezar a disminuir. Muchos sugieren que de forma similar a lo que fue Sudáfrica o está ocurriendo en Estados Unidos, esperemos que sea así. En esos casos, en Sudáfrica, por ejemplo, en un mes ya aumentó y bajó. Por lo tanto, es una buena noticia y esperemos que eso ocurra. Es posible que en enero, en febrero, pero sería esperable que no progrese mucho más de eso. Y después de eso, ¿no? Luego de ese bajón abrupto, ¿ya se puede hablar de endemia y no más de pandemia? Bueno, claramente estamos transcurriendo un camino hacia la endemia. Claramente lo que está ocurriendo es que mucha población ya está inmunizada por las vacunas, mucha otra por infección natural, y eventualmente, bueno, lo que tenemos ahora, que es una buena noticia dentro de todo, es que la variante que está circulando es la Omicron, que desplazó a la variante Delta, que era una variante que era muy contagiosa, la más contagiosa hasta ese momento, y era muy patogénica, era muy letal. Y esta variante Omicron es más contagiosa, pero es menos virulenta. Esa es la buena noticia de que se está dispersando, está aumentando muchísimo el número de casos, pero no está repercutiendo tanto en hospitalizaciones y muertes. Entonces, por eso es positivo que predomine Omicron ahora. Esa es positivo por eso, y es una tranquilidad relativa que nos da, porque de alguna manera, bueno, en esta carrera es conveniente que gane la menos patogénica, y lo está haciendo. Lo complicado y lo que hay que mirar con pinzas es que se están diseminando mucho los casos, y por más que no estén aumentando las hospitalizaciones en la misma medida, de a poco van aumentando, y obviamente mientras más personas se infecten, más van a requerir hospitalizaciones, pero la otra buena noticia es que cada vez que surge una variante nueva se está demostrando el efecto de las vacunas, porque realmente los que están requiriendo atención en cuidados intensivos son predominantemente no vacunados o parcialmente vacunados. Entonces, eso es una buena noticia, que si bien podemos esperar que surjan nuevas variantes, no es esperable que las vacunas no sean efectivas para protegernos de esta variante u otras que puedan emerger en el futuro, para lo que tienen que hacer las vacunas, que es protegernos de casos graves y muerte. No es esperable que surja una variante nueva que eluda
esa seguridad que nos da, o esa efectividad que nos da las vacunas. Entonces, variante tras variante, lo que podemos ir comprobando es que sí, quizás nos infectamos, aunque estemos vacunados, pero no progresamos hacia cuadros graves, predominantemente los que están vacunados. Fajardo, tenemos la tercera dosis de la vacuna y en el caso de Pfizer, pero Pfizer dice que va a sacar una específicamente para Omicron. Entonces, ¿cómo es? ¿La vacuna que estamos teniendo ahora es efectiva o no es efectiva? Porque si Pfizer dice estoy sacando una nueva, ¿qué quiere Pfizer vendernos vacunas como ya nos está vendiendo, como si esto fuera sacar panchos y venden vacunas como panchos? ¿O realmente no nos protege tanto la vacuna? No, la protección, y lo vemos diariamente cada vez que hay reportes de las personas que están en el CTI, son personas no vacunadas. Pueden haber variantes. Sí, pero hay casos contagiados, o sea, hay 3 dosis y la gente se contagia igual. ¿Cuál es la diferencia entre la tercera dosis que nos damos hoy y la nueva que va a sacar Pfizer contra Omicron, específica contra Omicron? O sea, no nos vamos a contagiar con esa, porque es la manera para darse la vacuna. Si me decís no me voy a contagiar de nada, bueno, tiene un plus. Claro. No, evidentemente la vacuna y Moderna está haciendo lo mismo, que vacunados con Moderna. Se está pensando en una tercera dosis específicamente con el esqueleto de Omicron, de la espícula de Omicron, que es básicamente igual que Pfizer, la estrategia de Moderna, pero básicamente lo que hace es que enfoca el desarrollo, a nuestro sistema inmune lo enfoca a desarrollar anticuerpos y células T específicas contra la variante Omicron. Puede ser el análogo a lo que sucede normalmente con la vacuna de la gripe. Todos los años se evalúa qué variantes circulan a nivel mundial y se puede reformular esa vacuna con las distintas con una variante nueva que pueda estar circulando. Claro, y ahí evitas engriparte, digamos, porque, por ejemplo, hoy nos damos la tercera dosis de Pfizer y prácticamente no evitamos el contagio, a la vista está, pero sí evitamos la enfermedad grave. Ahora, con esta nueva de Pfizer, que es específica contra Omicron, se supone que vamos a evitar el contagio también, entonces, que es lo que pasa con la de la gripe todos los años. Es esperable que se limite más todavía el contagio. Para eliminar la posibilidad de contagio o limitarla más aún, hay que cambiar la estrategia de vacunas, que ya hay investigaciones en curso desde hace tiempo, para lo que son vacunas de aplicación intranasal, que de esa manera generamos un tipo de anticuerpos, los IgA, que están a nivel de las mucosas y que nos protegerían de la infección sintomática. La administración por vía intramuscular es altamente efectiva y está haciendo para limitar los casos graves, pero no así para limitar la infección. Pero ahí creo que tenemos que poner en contexto cuál es la importancia de las vacunas. Estamos hablando de un virus que nuestro sistema inmune no conocía, tuvimos que prepararlos para combatir a este virus particularmente, y el objetivo era que la mayor cantidad de personas no enfermen gravemente y no mueran. Y eso está ocurriendo. Lógicamente van a haber actualizaciones de vacunas y eventualmente quizás a futuro se sugiera una cuarta dosis, por ejemplo, para personas susceptibles, para personas de alta edad o con comorbilidades, y si está presente una vacuna que es más enfocada para lo que está circulando, va a ser más efectiva en esas poblaciones. Ajá. Me interesa preguntarte sobre esa cuarta dosis de la vacuna anti-COVID, Álvaro, porque hasta hace unos días nos estábamos preparando todos para esa cuarta dosis, ¿no? Preparando el bracito y especulando cuándo venía esa inyección. Yo recuerdo recuerdo haber entrevistado a Eduardo Sabio, el infectólogo en Telemundo, que decía, esa vacuna la vamos a tener que dar a mitad de año, en julio probablemente. Después empezó a analizar la posibilidad de adelantarla y de darla en algún momento del segundo trimestre. Y el otro día el presidente de la República dijo, muy optimista, ojalá no sea necesaria. ¿Por qué capaz que no es necesaria? ¿Por qué dijo eso Luis Lacalle Pou? Bueno, principalmente supongo que es porque básicamente vamos a tener que... la vacuna es la administración de una tercera y una cuarta dosis eventualmente, lo que va a hacer en la población general, la que no tiene comorbilidades, la población más sana, es levantar los niveles de anticuerpos que es la primera barrera de defensa de alguna manera frente a la infección.
mientras el virus sea pandémico, mientras circule a nivel mundial, es bueno que la gran mayoría de la población tenga esos niveles altos para que el impacto en esa sociedad sea menor. En cambio, cuando pasemos a una fase de endemia, seguramente los que requieren la vacunación año a año quizás sean las poblaciones susceptibles y no todo el resto de la población. Entonces, quizás... Y los demás, y el resto de la población, si se contagia sin inmunidad a una vacuna, porque la inmunidad cae, ¿qué va a pasar? Bueno, ese es un concepto que está mal planteado. No es que no tenemos inmunidad, que la inmunidad cae, los anticuerpos caen. Los anticuerpos, que es de alguna manera la primer barrera que va a limitar la infección. Pero con las vacunas nosotros generamos otro tipo de soldados, que son las células T, que van a ser altamente eficientes en reducir o contrarrestar una infección severa. O sea que quedan, vos decís que algunos soldaditos de la vacuna quedan para siempre en el organismo. Bueno, es esperable que perduren por mucho tiempo células de memoria, tanto de las que hacen anticuerpos como como las células T, que son estos otros soldados. Pero mirá, porque yo pensé que las células de memoria esas te quedaban solo si te habías contagiado. No sabía que también quedaban con la vacuna para siempre. No sé si para siempre. Las células de memoria es esperable que perduren por largos periodos de tiempo. Ajá. Y está demostrado también por evidencia científica que la inmunización, una persona vacunada e infectada adquiere perfiles de inmunidad incluso mejores que una persona solo vacunada o solo infectada. Pero eso también se puede restablecer con nuevas inoculaciones, es decir, que una persona con 3 dosis va a tener un perfil de inmunidad mayor que una de 2 dosis, eso está claro. Pero básicamente el concepto creo que es, si entramos en una fase de endemia, quizás no sea necesario que toda la población se tenga que vacunar, porque ya estamos protegidos, ya nuestro sistema inmune se preparó para combatir a este virus, para que no cause un cuadro grave, y quizás como pueda llegar a haber una circulación basal mucho menos que en este momento, quizás los que tienen que vacunarse a futuro son solo poblaciones vulnerables. ¿Y qué rol juega ahí? ¿Y qué rol juega la inmunidad de rebaño tan ansiada que no hemos logrado todavía? Bueno, justamente en la medida que gran población, que la mayoría de la población esté vacunada o se infecte, va a haber menos riesgo de transmitir el virus, porque es claro que ahora incluso personas con 3 dosis pueden infectarse. Pero también es claro que lo hacen en menor medida que una persona que no se vacunó o una que tiene 2 dosis. Entonces, en la medida que se refuerce esa inmunidad, sea por vacunas o sea porque arrasó una nueva variante, como es el caso ahora de la Omicron, la población queda inmunizada por un tiempo que hace que la circulación del virus vaya a ser menor. Pero esto... obviamente vamos a tener que ver cómo evoluciona el futuro. Sería esperable y sería deseable de que transcurramos ese pasaje hacia la endemia de forma rápida, y eso sería el fin de la pandemia. Ojalá que eso ocurra, pero todavía están las dudas. No sabemos cómo va a progresar todo esto. España tiene un porcentaje de vacunación más importante que Uruguay, está casi en el 90% de la pauta completa, y está comprando pastillas de Pfizer, está comprando 344.000 dosis. Y de alguna manera Pfizer está diciendo que tiene una efectividad del 89% en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Es un camino que tenemos que ir allí a comprar pastillas, porque también hay una realidad, hay mucha gente que no se quiere vacunar en Uruguay, y hay mucha gente, y el presidente el otro día lo decía, hay 600.000 que no se dieron y no la tercera dosis, y hay mucha gente que tampoco se quiere dar la tercera dosis porque el de las vacunas no le da, pero una pastilla es distinto a una vacuna. Entonces quizás es una manera de ir hacia ese lado también. Sin duda, yo lo que escuché de España aparte es de que de alguna manera dejó o va a empezar a dejar de testear a todos los positivos o a todos los que tengan infección sugestiva, síntomas sugestivos de la infección por este virus, y de alguna manera pasar a lo que es una vigilancia centinela, es decir, muestrear en distintos laboratorios, pero no a toda la población. Un trato similar al de una gripe.
Claro, establecer la prevalencia general de la población, de la infección en esa población, solo mediante el muestreo en algunos puntos determinados y no en toda la población. Y con lo que se ahorrarían en esos testeos, que ya el otro día lo dijo el presidente, que era en el entorno de $1 millón por día acá en Uruguay, se comprarían pastillas que harían que una persona que cae infectada con síntomas graves cae en el CTI o realmente no sé en qué momento de la infección es que se aplica esta pastilla, pueda reducir la mortalidad por este antiviral, que hasta ahora no habían antivirales para controlar o para... las estrategias que habían ahora eran las de vacunas, que es de prevención. Esto es un tratamiento específicamente. Uh-huh. ¿Qué pasó con el tema del plasma? Porque en su momento me acuerdo que hicimos entrevistas aquí en Punto de Encuentro, hablamos del tema del plasma, que era una innovación, que estaba un argentino también con el tema, estaba ACE también con todo ese tema, ¿no? Recuerdo que entrevistamos al gerente de ACE, pero bueno, en el mundo como que no caminó mucho el tema del plasma. Sí, nosotros trabajamos en particular con el Hospital Español en algunos pacientes que empezaban a progresar hacia cuadros graves, mediante la aplicación de plasma de una persona recuperada, y tenía un impacto inicialmente muy bueno, que era bajar la carga viral drásticamente en un comienzo. Un estudio argentino muy bueno que salió el año, creo que en 2020, lo que mostraba era que mientras antes apliques el plasma básicamente que es los anticuerpos que generó una persona, aplicárselos a otra, para que restrinjan el virus en su diseminación en la nueva persona infectada. Y tiene, mientras antes se aplique, un mayor beneficio, de alguna manera. Lo que pasa es que la ciencia va transcurriendo y obviamente ahora sí tenemos la posibilidad de tener un tratamiento específico que reduzca 80-90% la chance de hospitalización y muerte, es incluso mejor, porque la persona se infectó, si puede tomar esa pastilla, tiene grandes chances de eludir ese cuadro grave. Entonces, básicamente en un comienzo, cuando no habían otras medidas, se aplicaba, pero tiene también sus contras. Vos estás aplicando plasma de una persona donde están los anticuerpos, pero pueden haber otros componentes que quizás no se sabe las interacciones que pueden tener. Entonces, siempre la aplicación de plasma fue como una última instancia, un manotazo de ahogado de alguna manera. Pasó mucho, por ejemplo, con el ébola. El ébola es una enfermedad ultra letal, que tiene tasas de letalidad de hasta el 90%, y cuando una persona se recuperaba, se aislaba ese plasma y se lo podía administrar a una nueva persona, y era una forma de inmunización pasiva. No es lo más conveniente, pero frente a la ausencia de otras medidas es posible usarlo y es efectivo en alguna medida. ¿Se dio acá en Uruguay de tener casos de personas que hayan podido comprar esa pastilla y hayan evitado morirse o hayan evitado la enfermedad grave? La verdad que no te sé decir, pero hasta donde tengo entendido es bastante reciente la venta de estas pastillas, así que no creo que se distribuyan en una farmacia, por decirlo así. Debe ser algo similar a cómo se distribuyen las vacunas, que mientras eran en fase de emergencia, solo los gobiernos podían comprarlas, claro, e inocularlas a la población. Porque es una pastilla que sale carísima, o hasta hace poco salía muy cara, ¿no? Sin dudas. Por lo que he escuchado, sí, no recuerdo bien, pero bueno, abre la puerta también al desarrollo de otras potenciales vacunas, pastillas, por otras empresas, y eso es una de las... Porque yo entiendo, y uno de los comentarios que decían recién Pfizer vende vacunas como quien vende pancho. Y ahora vende pastillas. Y ahora vende pastillas también. Y entiendo que es una empresa que va a ganar muchísimo, está ganando y va a ganar muchísima plata. Ahora, la carrera por el desarrollo de vacunas no fue solo Pfizer, Moderna y Sinovac. Hubieron más de 200 candidatas vacunales que tienen que superar todas los ensayos preclínicos,
los ensayos in vivo en animales, la fase 1 en humanos, que lo primero que busca es la seguridad de las vacunas, superar la fase 2, si se supera la 1, va a buscar la inmunogenicidad, superar la fase 3, que busca establecer la eficacia. Es decir, no cualquiera hace una vacuna, se tiene que superar muchas fases para saber que son seguras y efectivas. Y el que lo logra seguramente se va a llenar de plata. Tiene su recompensa, pero, claro. Es una inversión de riesgo. Ajá. Muchas otras empresas tuvieron que dejar sus vacunas porque, bueno, no llegaban a completar, quedaron por el camino, con éxito, claro, alguna de estas fases. Sí, además hay que pagarle a los científicos, hay que tener laboratorios especializados, las proteínas, o sea, implica un gasto, una movida gigante, ¿no? Claro, y las patentes contra todo el mundo. Y algo que es muy destacable de esta pandemia es justamente Pfizer y Moderna, la estrategia de ARN mensajero va a revolucionar el desarrollo de las vacunas en el mundo. Ya se están pensando vacunas para diferentes virus que estaban siendo complicados de desarrollar, y es muy simple la estrategia y es altamente efectiva. Como que la modalidad del ARN mensajero es la que se viene para todo, decís. Y es muy es de esperar de que sí. Tuvo resultados que sorprendieron. Incluso nosotros hablamos de hasta se hace una mala publicidad de Sinovac, y bueno, es una vacuna mala. Es una vacuna muy buena. Lo que pasa es que surgieron estrategias y resultados de vacunas como la de Moderna y la de Pfizer que superaron ampliamente las expectativas. Entonces, en ese hay que verlo todo en términos relativos. Sí, lo que decís vos es muy cierto. Sinovac, muchos pueden decir, es mala. Miren el ejemplo en Uruguay, dobles vacunados con Sinovac, cómo pudimos amortiguar la dispersión del virus acá en Uruguay. Claro, lo que pasa es que es menos potente que la de Pfizer, ¿no? Y hoy salen estudios que te dicen que dos de Sinovac, dos Coronavac equivalen casi lo mismo a una de Pfizer. Eso sí es una realidad. También, la forma en que se hacen esos estudios, porque principalmente lo que se busca son anticuerpos. Y los anticuerpos, si vos estás aplicando, como es el caso de Sinovac, un virus inactivo, el sistema inmune se va a enfocar en desarrollar anticuerpos y células T contra todo ese virus, no solo contra la espícula. Si vos después vas a medir cuántos anticuerpos tengo contra la espícula, es obvio que la estrategia que se enfocó específicamente en la espícula, que es la estrategia de ARN mensajero, va a tener niveles de anticuerpos mucho mayores. Si se investiga las células T que generamos, seguramente que son grandes responsables de limitar las infecciones graves, seguramente, y eso lo estamos viendo a nivel epidemiológico, incluso con 2 dosis, si son de reciente administración, se puede limitar esa infección grave. Entonces, a veces es mucho más sencillo estudiar el título de anticuerpos, pero no es toda la inmunidad, y mucho menos. La inmunidad es de los sistemas más complejos. Después del funcionamiento del cerebro viene las interacciones a nivel inmunológico. Es muy complejo investigar todo. No solo nos podemos restringir a estudiar qué tantos anticuerpos o qué nivel de anticuerpo específico genero para decir, bueno, qué tan eficaz o efectiva fue esta vacuna. Qué interesante es eso que decías hace un rato, Álvaro, de que la carrera contra las vacunas la corrieron muchos y la ganaron pocos, 6 o 7 nada más en el mundo la ganaron esa carrera. Sí, incluso con las pastillas, Merck le ganó a Pfizer, porque fue la primera que se adelantó y que fue aprobada en Estados Unidos. Le ganó en esa carrera Pfizer, que ganó en otras carreras, ¿no? O sea, bueno, como que hay varios que están peleando, ¿no? Siguen peleando. Sin duda que sí. No sé ahora en el mundo cuántas hay, creo que cerca de unas 10 deben de haber vacunas. Lo importante es, me acuerdo sobre el principio de la discusión de qué vacunas iban a administrar Uruguay, que hubo mucha discusión al respecto, y una de las frases que más sobresalía es: la mejor vacuna es la que llegue, y básicamente esa era concuerdo completamente, porque todas las vacunas van a limitar, por cómo son diseñadas y por la inmunidad que buscan, van a limitar drásticamente los casos graves. Después puedes hilar un poco más fino y ponerte un poco más quisquilloso y decir, bueno, pero igual me infecto. Bueno, sí,
con una dosis nueva vas a reducir la infección. Bueno, pero apareció la Omicron. Y bueno, la ciencia va evolucionando, sigue la carrera para intentar cada vez ser más efectiva en todos los ámbitos. Seguramente a futuro puedan llegar a desarrollarse vacunas intranasales para virus respiratorios que nos provean de mayor inmunidad para limitar incluso la infección. Pero eso es desarrollo de la ciencia que lleva su tiempo también. Virólogo Álvaro Fajardo, investigador de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur Montevideo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Abrazo, que pases bien.